amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina, soy médico de profesión y hoy quiero comentarles un poquito de diferencias acerca de la medicina en Rusia y en Colombia. Por eso me encuentro con mi amiguísima Valentina, también es mi tocaya y también ya casi es médico, ya casi se nos gradúa. Vale, ¿cómo estás? Hola, Valen, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí acompañándote. Muchísimas gracias, sí, por acompañarnos, por sacarnos tiempo y vamos a empezar. Y la verdad es que es un video que yo hubiese querido haber visto hace tiempo, hace 7 años, cuando decidí irme para Rusia a estudiar, porque es muy importante saber las diferencias entre la medicina entre Colombia y Rusia o entre cualquier otro país, porque es algo que te van a pedir cuando vuelvas a tu país de origen, cuando vas a hacer la homologación, que es muy importante si quieres trabajar en ese país. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo, de las clases, de los exámenes, de las prácticas, del internado, un poquito de todo eso, y vamos a empezar entonces con las clases. ¿Cómo son las clases en Rusia y en Colombia? Vale, quiero que empieces hablando un poquito cómo son las clases aquí en Colombia de medicina. Cuéntanos. Bueno, yo estudié en la Universidad de Santander de Bucaramanga y pues en esa universidad básicamente todos los del semestre se hacen pues en un salón muy grande y pues ahí se hacen clases magistrales con pues los profesores que pues dan la clase y ya otras materias que son ya digamos un poco de menos créditos, lo que se hace es se divide el salón o ese semestre en bastantes grupitos. Ajá. Y ya se hacen como clases más, digamos, más individuales, más chiquitas. Y pues ahí ya muchos de los profesores lo que hacen es poner temas a los estudiantes y los mismos estudiantes hacen como exposiciones, seminarios y ellos mismos van dando tips, te van corrigiendo, te van diciendo, no, pues falta anexar esto. Okay. Y pues así más que todo son como las clases que se hacían en la universidad. Okay. También dependiendo claramente pues del semestre en el que estás. Estamos hablando de los semestres desde el primero hasta el sexto, ¿cierto? Sí, antes de las rotaciones, sí. Y me estabas contando también de los seminarios, que son cuando las materias son más importantes, ¿cierto? Sí, que son más que todos los que hacen como las clases magistrales. Vale. Ya de todo, o sea, ya entra todo el semestre en sí, a salones bastante grandes. Bueno, en Rusia más o menos se divide en las clases teóricas y las clases prácticas. Las teóricas también son como clases magistrales. Voy a colocar como una imagen acá de cómo se ve, porque en Rusia los salones son otra cosa totalmente diferente. Y también nos dividen por cursos, y más o menos el curso tiene alrededor de 80, 100 estudiantes. Y el profesor también está pues explicando el tema, y esos mismos temas vamos a verlo en las clases prácticas ya con los doctores, donde por lo menos tenemos algunos talleres, también nos hacen como refuerzo de lo que estudiamos en las lecciones, que en Rusia se llaman así, lecciones. Y nosotros sí tenemos de absolutamente todas las clases. Estas lecciones o estas clases magistrales van desde el primer semestre hasta el semestre 12º, que nosotros estudiamos hasta el 12º semestre. Entonces más o menos así van las clases. Y por lo menos lo que me parece pues a mí muy interesante que te estaba comentando es de que nosotros hasta el 6º semestre tuvimos clases de educación física. Y la verdad fue, pues cuando yo llegué no entendía qué teníamos que hacer. Bueno, al principio nos dividieron en grupos dependiendo de pues, nuestro estado de salud, que es muy importante, y teníamos pues, clases con diferentes profesores y jugábamos voleibol, o jugábamos o nos ponían a hacer pues como aeróbicos o cosas así, y teníamos que cumplir con unas determinadas horas, porque si no pues nos dejaban como nivelando, o pues teníamos que hacer como clases extra. Y fue muy chévere porque, bueno, ustedes saben que en Rusia hay invierno, entonces cuando ya llegaba el invierno nos sacaban a esquiar. Obviamente yo no sabía nada, o sea, pero eso se hacía el intento, nos ponían pues a trotar en un estadio con nieve, pero en realidad como la experiencia como tal fue bastante chévere y fue algo diferente, como a pesar de que tenemos la carga académica y que era obviamente muy complicado estudiar medicina en cualquier idioma. Era un momento como en el que podíamos desestresarnos y poder como hacer algo diferente. Me estabas también comentando de los créditos. Cuéntanos porque nosotros en Rusia no tenemos créditos. Bueno, los créditos, sí. Aquí se maneja créditos por cada materia, entonces entre la materia sea más importante, pues mayor número de créditos va a tener. Entonces, digamos un ejemplo, anatomía o morfofisiología, ese tenía mucho más créditos que... Mucho más peso. Sí, claramente que otras materias.
lo del que me estabas comentando, de deporte y eso, sí había en mi universidad, pero ya eran como clases electivas, entonces había, por ejemplo, que yoga, que básquetbol, que tenis, entonces uno tiene que cumplir una serie de créditos de electivas también. Electivas, sí, para poder graduarse, porque si no, pues tampoco te dejan graduar. Entonces, sí es muy chévere porque es un momento como donde uno se relaja, uno deja de pensar en solo medicina, sino como en otras cosas. Claro. ¿Sí? Materias como donde abordábamos temas de política, de historia de Colombia, historia del mundo entero. O sea, son cosas muy chéveres porque eso te ayudan como a... Claro, a conocer un poquito de cultura general, claro, o sea, no solamente... Importante, sí, es verdad, porque también me pasa que cuando estás pues tanto tiempo estudiando medicina, a veces se te olvida el mundo exterior y piensas solamente pues en tu carrera y que no hay más nada. En cambio, cuando hay esta clase de electivas que uno puede pues también aprender un poquito de todo y creo que es muy chévere. Claro. En Rusia no tenemos electivas, tenemos unas materias que sí o sí tenemos que cumplir y también se ven por semestre. Por ejemplo, el primer semestre me parece que tuvimos bioética, o lo teníamos en el primer semestre o en el segundo semestre y ya, o sea, no era que cuando estabas ya a punto de graduarte y te faltaba bioética la podías repetir, no, o sea, tenías que pasarla en ese año, porque allá en Rusia se divide por años, en ese año y ya, no tenías más chance de repetirla y obviamente tenías que hacerla porque si no pues tampoco te dejan seguir avanzando. Vamos a hablar también de los parciales o de exámenes finales y también quiero que empiece Vale contándonos cómo era en su universidad y más o menos cómo orientarnos con el tema. En mi universidad lo que hacían era dividir esos parciales en 3 cortes, entonces el primer corte, digamos, dura 2 meses y en esos 2 meses se dan una serie de temas y al final pues se hacía un examen de todos esos temas. Ya en el segundo corte como que eran acumulativos y abarcaban todos los temas que se estaban viendo y ya el tercer corte ya pues era todo lo que se vio en todo el semestre. Entonces, wow, súper duro. Sí, pero sí, bastante duro la verdad, pero más que todo, o sea, hacían eso, pero preguntaban más que todo lo que se vio en el último corte como para no corcharnos tanto, pero sí, así se manejaban. Algunos profesores sí dejaban trabajos o hacían quizzes de vez en cuando como para ir evaluando, pero realmente eso no tenía como un porcentaje un valor, muy grande, más que todo era el parcial, como había otros profesores que no, o sea, que solamente era el parcial y ya, y si te tirabas el parcial, paila, no, pero sí, o sea, era duro, sí. Claro, sí, siempre ha sido duro. Bueno, más que todos nosotros, también, pues dependiendo del semestre, y eso estamos hablando de las clases de hasta el sexto semestre, cuando hablamos de clases básicas, ¿no? De como la base de la medicina, que es anatomía, fisiología, patologías y esas cosas. A nosotros nos evaluaban prácticamente que todas las clases y esa clase casi siempre tenía un quiz, o era al principio de la clase o era al final de la clase. Entonces ellos evaluaban cómo era tu comportamiento, si estabas preparado para la clase, si y también teníamos pues digamos como parciales, esos parciales que también venían siendo acumulativos, depende de las materias depende de los temas que veíamos. Y si por ejemplo en el transcurso de todo el semestre te fue muy bien, tanto en los quizzes que hacían en cada clase como en los cortes que se hicieron, no tienen que ser obligatoriamente 3 cortes, podían ser la cantidad que ellos quisieran, entonces te podían exonerar del parcial como semestral. También habían otras materias muy importantes como por ejemplo pues cirugía, medicina interna, anatomía. Esas materias tenían, dependiendo de cuánto duraban en la carrera, por lo menos nosotros en anatomía nos duró 3 semestres, entonces muchos tuvimos que hacer un examen de los 3 semestres, o sea, era muchísimo, era muy duro, era de los más corchadores porque hay como que se van los que de verdad se quedan, perdón, los que de verdad quieren estudiar, entonces más o menos así fue. Bueno, y más o menos ya después cuando vienen las rotaciones, ya dependiendo pues de la materia que estábamos, los doctores nos evaluaban también cada clase los temas que teníamos pendientes. Y también nos daban a un paciente y teníamos que hacer una historia clínica o varios pacientes dependiendo de qué tan grande era la materia, y era un requisito fundamental hacer la historia clínica de cada paciente. El doctor nos la evaluaba, nos mandaba a hacer correcciones y dependiendo de la materia, del puntaje que tuviéramos, nos iban como acumulando. Había veces que los exámenes finales o semestrales nosotros los teníamos siempre a finales de semestre.
o sea, por lo menos tuvimos un año, que es el tercer año, que es el como de los más duros, donde tuvimos 5 exámenes finales de 5 materias diferentes y fue pues también muy difícil porque teníamos que prepararnos en más o menos un mes lo que vimos durante un año entero, entonces era muy complicado. Pero bueno, ahora coméntanos cómo eran ya cuando estabas en rotaciones. Bueno, ya no puedo comentar mucho sobre eso porque la mayoría de los semestres de donde eran mis prácticas, pues llegó la pandemia, Ajá. ustedes saben, ya todo fue como medicina virtual. Sí, la verdad es que también Entonces, eso nos ajá. pasó también a nosotros y fue pues un caos porque Ujú. obviamente nos hace mucha falta Exacto. ese contacto con los pacientes, Exactamente. hace falta también. Pero lo que pudiste de pronto alcanzar a... Bueno, lo que pude alcanzar a ver es como 3 meses de semiología Ujú. en sexto semestre. Entonces, lo que hacíamos era, pues nos ponían un horario para pues poder ir, nos dividían en grupitos y con un profesor íbamos y pues rotábamos, él nos evaluaba, nos enseñaba a hacer pues examen físico, había otra que íbamos y nos enseñaba bien cómo hacer una historia clínica, cosas así. ¿Y cómo evaluaban los especialistas pues esas diferentes materias? Es que más que todo ahí ya eran como los parciales. Entonces También hacían ahí sí, los parciales. parciales y ya uno que otro quiz, como son tantos doctores y uno va rotando con el uno y con el Exacto. otro, con el otro. Entonces como que a veces no hacían quizzes, sino que Preguntaban de era pronto como durante exactamente, las hacían rotaciones. ya los parciales y eso lo hacían ya con lo que se veía en teoría ya en clases magistrales, porque obviamente Ok. las clases magistrales nunca se acabaron, o sea, Sí. eso siempre seguían dándose Sí. y todo el semestre se tenían que reunir y se daban sus clases magistrales y ya luego al final se decía pues el parcial. Ya empezó la pandemia, ya las cosas se pusieron más difíciles, ya realmente no me acuerdo muy bien cómo fue ese semestre. Sí, Verdad, a mí también me pasó. porque eso, pues el caos y la Claro, angustia la y todo eso angustia, la fue ansiedad, como todo, que sí, fue muy difícil. yo no me acuerdo muy bien cómo fue que pasé ese semestre, ¿verdad? No te preocupes, que yo creo que nos pasó a muchísimos Sí. y creo que una de los estudiantes pues más afectados fuimos nosotros los del el área de la salud, porque para nosotros era fundamental estar en Sí. el hospital, estar con pacientes. Ujú. Y bueno, no tanto los que por lo menos estaban como en anatomía y esas cosas, eran los que ya estábamos con pacientes rotando, Sí. nos afectó bastante porque es como, hay como todavía un huequito que nos Sí, hace falta por llenar. Bueno, pero ya cuando ya más o menos estaba acabando la pandemia, ya pues volvimos y nos dieron un poquito de cada especialización. sí, cada como práctica de cada semestre, digámoslo así, como para más o menos darnos Ayudarnos, sí, sí, claro. ayudarnos. Entonces ya en sí cuando volví fue en pediatría, que ya íbamos 1, 2, 3 veces a la semana, 1 hora al hospital. Entonces íbamos, pasábamos como ronda con el doctor, sí, más o menos era eso. Okay. Pero sí, o sea, a partir como del noveno semestre fue que en serio, que fue cirugía, que en serio como que ya volvimos en forma, ya Claro, la universidad teníamos después que de tanto cumplir un tiempo. horario, teníamos que ir pues, a las cirugías que teníamos con Con diferentes doctores, ya pues los parciales eran mucho más difícil, que casos clínicos cada 1 vez por semana, entonces tenemos que hacer un caso clínico y pues eran bastante fuertes y bastante cuchillas los doctores de ahí. Claro, porque Sí. además de que uno pierde el ritmo de estudio, Eso. volver otra vez a toda esa vida universitaria de estudiar Difícil. fue muy difícil. Difícil. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Y bueno, uno de los temas también muy importante en este área de lo que es la medicina son las prácticas y en caso de Colombia el internado. Le voy a explicar más o menos cómo se hace en Rusia. En Rusia nosotros no tenemos internado, lo cancelaron hace unos años, no me acuerdo en qué año fue. Lo que hacemos nosotros es que cada verano, o sea, porque en Rusia empiezan las clases a partir de septiembre, entonces cada verano nos mandaban a diferentes hospitales a cumplir diferentes funciones, dependiendo del nivel que lleváramos. Por ejemplo, nosotros algo que fue también como diferente en esa área es que nosotros empezamos con temas de enfermería en las prácticas, porque allá quieren como que te formen desde cero, o sea, pasando por las cosas como más básicas, como por ejemplo también canalizar, o bueno,
digamos, funciones que hacen más que todos los enfermeros acá en Colombia y en diferentes partes de Latinoamérica. Y eso es lo que te van haciendo en cada año de verano, en cada año después de todas las clases que tuviste en la universidad. Ya después, en cuarto, quinto, ya tienes estas rotaciones con los doctores, o sea, tienes un horario como de 8 a, digamos, a 5 de la tarde, ya vas a operaciones con ellos, ya estás todo el tiempo con ellos, también vas a las clínicas del estado, y también estás con los doctores para también tener una práctica, digamos, que más de clínica, de consulta externa, que es que se llama acá en Colombia. Entonces, eso es más que todo lo de las prácticas. Y a veces es un poquito conflictivo porque muchas veces las horas de prácticas que son evaluadas o que son válidas aquí en Colombia o en diferentes partes no son las mismas, no son equivalentes al internado, que ya Vale nos va a comentar de qué se trata. Y por eso pueden haber algunos choques. Entonces yo les recomendaría que antes de, por ejemplo, de que averiguaran bien sobre cómo es el internado, cómo es las horas de práctica que se van a hacer en la universidad o en diferentes países. Ahora sí, cuéntanos cómo es el internado. El internado aquí más que todo pues son las prácticas que uno tiene que hacer ya pues al final de toda la carrera, pues las prácticas que hace pues yo creo que todas las carreras. Pero aquí ya son 12 meses donde tienes que cumplir un horario, donde tienes que pasar por los diferentes servicios, porque pues de igual manera son, digamos, créditos que tienes que cumplir a tu universidad, porque es un semestre como cualquier otro, no te van a pagar. Hay unos hospitales que sí pagan a los internos. ¿En serio? Sí, en la mayoría de hospitales no pagan, Okay. pero sí te dan como un incentivo, que te dan que el almuerzo, la comida y la cena, o en otros te dan como el hospedaje, qué bueno, cama, sí. Eso sí, depende de los hospitales. Depende de los hospitales. Hay hospitales que hasta sí pagan, Qué bueno. Uh-huh. Y también sé de algunas universidades que te permiten irte a diferentes ciudades, como digamos un poquito más, no tan centrales, no tan metrópolis, digámoslo así, porque pues sabemos que al ser un hospital pues no tan grande, se ven muchísimas más cosas y también tienes pues más práctica, porque siempre hace falta mano. Entonces como que dejan que el interno haga pues más suturas, o que también esté muchísimo más presente en las diferentes cirugías. Entonces eso se utilizan también utilizan mucho los diferentes internos para, digamos, como rotar en dos hospitales diferentes, porque creo que se puede como 6 meses en una parte y ya 6 meses, digamos, ya en el hospital. Ya depende de la universidad, también se permiten eso, ¿no? Como hay universidades que también permiten que 6 meses roten por diferentes servicios y los otros 6 meses por el servicio donde más les guste, o sea, o lo que se quieran especializar, digámoslo así. Entonces, sí, súper chévere eso. ¿Y te ha gustado, Diego? Cuéntanos cómo te ha parecido el internado. No, bien, súper bien, porque he aprendido demasiado. Uno cada día aprende algo diferente. Yo creo que es una carrera donde uno nunca termina de aprender, o sea, sí, es impresionante todo lo que uno aprende en el internado. Y pues nada, yo creo que estar dispuesto a ayudar y a ponerle buena cara a todo, porque ¿qué más? Sí, de verdad. Y la verdad que quería finalizar el video diciendo que, bueno, tanto Vale como yo teníamos un sueño. Yo por lo menos ya me gradué hace poquito, y Vale también ya está también a punto de graduarse, pero las dos desde pequeñas teníamos el sueño de convertirnos en médicos, y a las dos no se nos dieron las cosas de una, digámoslo así. Es una historia que después le vamos a contar, pero a pesar de eso nosotros pues las dos luchamos por nuestros sueños. Tuvimos, gracias a Dios, el apoyo de nuestros padres que son como la parte fundamental de que estemos acá. Entonces es eso, de como que a pesar de que las puertas se cierren, uno siempre debe intentar, si es algo que uno de verdad quiere, buscar la manera para poder hacerlo. Yo por lo menos me fui al otro lado del mundo a cumplir mis sueños, y Vale también pues pasó por diferentes cosas para poder llegar acá y ya estar terminando la carrera. Sí. Vale, gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros tu experiencia de Colombia. Yo quería hacer este video porque, como les decía, me parecía fundamental saber las diferencias para uno tener claro a qué va a enfrentarse y qué es lo que va a hacer en un país totalmente diferente, no solamente como Rusia, sino también como otros países donde se puede estudiar una carrera tan complicada como lo que es medicina.
Y ya, entonces quería despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, Espero que se gracias, repita. Obvio. Y bueno, listo. Chaito, gracias. Chao. Y si les gustó este video, no se les olvide dejarme un like, comentar y también Suscribirse.